de haber llegado a la casa del Señor a adorar y glorificar su nombre. Le invitamos a que usted vaya recogiendo su mente, preparando su corazón para lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Hemos llegado a la casa del Señor buscando un refrigerio, buscando que Dios nos hable, que Dios se muestre en nuestras vidas. Pero tenemos que llegar con la actitud correcta, con el corazón dispuesto a exaltar y a adorar su nombre. Así que le invitamos en esta noche a que usted pueda ponerse sobre sus pies y comience a darle gracias al Señor y a decirle: Padre, he venido a tu casa a adorarte. He venido a tu casa a exaltar y glorificar tu nombre, Dios mío. Oh Señor, sin importar lo que me haya costado llegar aquí, estoy ante tu presencia, Señor, sabiendo que tú te haces presente en nuestra vida, sabiendo que tú conoces todo lo que hay en nuestros corazones, y no tan solo en nuestros corazones, sino en todo aquel que pueda conectarse y escucharte, y escuchar tu palabra, y escuchar, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios que donde todo está destruido, tú lo arreglas, Señor. Tú eres el médico por excelencia. Tú eres aquel, Señor, que podemos acudir a ti en los momentos de desesperación. Así que te pedimos que seas tú, Señor, en esta noche, moviéndote de manera en especial, Dios mío. Que la palabra que tú has depositado en la persona que va a estar trayendo tu palabra, Señor, que pueda ser transmitida y que nosotros podamos recibirla. Que estemos prestos, que nuestro terreno esté fértil para que esa semilla sea depositada y dé frutos en nuestras vidas. Te damos gracia y gloria y honra a ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios bueno. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es bueno? ¿Cuántos creen que nuestro Dios es bueno? Que sin importar lo que nosotros podamos haber pasado, Él sigue siendo fiel. Así que le invitamos a que usted, mire, sostenga su alabanza y glorifíquese en esta noche. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor, te exaltamos, Dios. Te damos gracias una vez más, Dios, porque nos has permitido llegar hasta tu casa, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Dios, para encontrarnos una vez más contigo, Dios. Y declarar que tú estás en este lugar, que tú te glorificas en este lugar, Señor. Declaramos, Dios, que las cosas cambian en este lugar, en esta noche, Dios. Porque tú estás aquí, Señor. Porque tú estás aquí, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En los
nuestra libertad. Gracias, Señor. Santo, cantamos. Santo, aleluya. Dios está aquí. Declara la iglesia. Santo, cantamos. Santo, aleluya. Dios está aquí. Santo, cantamos. Santo, aleluya. Dios está aquí. Santo, cantamos. Santo, aleluya. Dios está aquí. Aleluya. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, todo lo puede. Nos acercamos para verte, oh Jesús. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, fiel y grande. Nos acercamos para verte, oh, muestra tu Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que tú escuchas a tú escuchas a tu pueblo, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te exaltamos, Dios. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Porque solo tú lo mereces, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vida, paz y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, estoy lento en mi ser, por eso alabaré, estoy lento en mi ser.
tierra fuerte alabará y esos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y esos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre amado. Santo eres, Señor, y no se me sienten, vamos a orar. En esta misma atmósfera que hay de adoración, en esta misma atmósfera que el Espíritu Santo de Dios ya está preparando aquí, que llegue no solamente, que se quede en nuestra casa, que llegue a cada hogar que está a través de las redes, a través de las cámaras, allí en cada hogar, que el Espíritu Santo se haga sentir en el nombre de Jesús. Padre, te damos gloria y honra, Señor Jesús. Venimos aquí a tu casa a adorarte, Padre amado. Venimos aquí, Padre amado, a exaltar tu santo nombre, Señor, a disfrutar de tu presencia, mi Dios. Yo solo te pido, Padre Celestial, que seas tú hablando a cada vida y a cada corazón, mi Dios. Que sea tu Espíritu Santo redarguyendo, Padre amado, a cada corazón de esta casa, a cada, ¿verdad?, oído que está al alcance de mi voz, mi Señor. Nos acercamos ante ti, Padre, como hijos tuyos, mi Dios. Solo te pido, Padre amado, que unjas mis labios, Señor, y que me des espíritu de mansedumbre, Señor, para llevar tu palabra con mucha responsabilidad, Dios. Que unjas cada oído, Padre amado, que esté al alcance de mi voz, para que puedan recibir el pan de la enseñanza que tienes hoy día, Padre amado. Que tu palabra que nos limpia, Señor, que tu palabra, mi Señor, que restaura, que nos da esperanza, Padre amado. Tu palabra, mi Señor, que cambia y transforma, mi Dios. Conforme, Padre amado, a tu voluntad, Señor. Forme en nosotros un carácter, aleluya. Que forme en nosotros un carácter conforme a tu imagen y semejanza. Padre, pido por los que están y por los que no están, Señor. Pido por los que estuvieron y por los que siguen, mi Señor. Para que tú te reveles por medio de la palabra, mi Dios, según tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Es para mí un privilegio y un placer, como siempre lo digo, ¿verdad? El tener la oportunidad de compartir el pan de la enseñanza. Nos tenemos que gozar grandemente, ¿verdad?, por el privilegio que Dios nos da de estar aquí y hacerlo libremente y que podamos, ¿verdad?, compartir aquello que el Señor nos revela. Amén. Yo tengo que serles sincero, Dios trabaja conmigo de diferente manera en cada predicación que tengo, ¿verdad? Y esta pues tuvo algo en particular, y es que el Señor, cuando puso este tema
en mi corazón se dio lugar en un momento en que estábamos en una reunión de líderes. Y quizás los que estuvimos aquí en aquel día, pues se acuerden de ese momento. Y para los que no estuvieron, pues les voy a hacer un pequeño, ¿verdad?, resumen. Teníamos una reunión ministerial y nuestra pastora pues quiso hacer algo dinámico y comenzó a hacer unas dinámicas y nos dividió en una de ellas en parejas de 2, ¿se acuerdan? Amén. Yo me acuerdo muy bien de ese día. ¿Por qué? Porque dentro de la dinámica la pastora tenía unas tarjetas y tú tenías que coger una tarjeta a la cual tenía una pregunta y entre tú y tu pareja tenían que contestar, ¿verdad? Según, ¿verdad?, el conocimiento bíblico que pudieras tener. No era para hacerte sentir mal, sino era para darnos una enseñanza y a qué nivel, ¿verdad?, pudiéramos estar y dónde teníamos que mejorar. Y yo, todo emocionado, me tocó con una de las jóvenes de la casa. Y yo decía, pues se mezcla un poco de experiencia con juventud. Creo que estamos, ¿verdad?, bien complementados. Y me sentía, hasta cierta manera, un poco confiado. Y comencé a escuchar las preguntas que le daban a mis hermanos. Y yo decía, pero si eso es fácil. Y venía otra pregunta, y aunque difícil, ¿verdad?, se veía cómo cada hermano iba en el transcurso de la dinámica, dejándose llevar por los conocimientos que tiene en base a la palabra. Y llega mi turno, y yo digo, que me pregunten cómo se llamaban los 3 reyes magos. Que me pregunten cualquier cosa, que estoy dispuesto. ¿Y saben cuál fue la pregunta que me tocó? ¿Cuál era el árbol donde se trepó Zaqueo? Y quizás muchos lo saben, gloria a Dios, amén. Pero ¿saben qué? Yo no me acordaba. Me acordaba de la historia de Zaqueo, pero no me acordaba del nombre del árbol. Y entonces, son cosas que cuando yo empecé a caminar, ¿verdad?, en los caminos del Señor, una de las cosas que Dios iba trabajando conmigo es que todo tiene importancia en lo que está escrito en la Biblia. No hay nada que esté ¿verdad?, y se ha pasado por alto. Todo tiene un propósito, todo tiene un significado. Y yo le dije a la pastora, ¿sabe qué? No me diga. Yo no quiero saber cómo es la respuesta, yo me voy a dar la tarea de buscar. Y le digo a la joven, porque tampoco sabía, la joven, y le digo, fulana, pues no tirarla al medio, pero los que estaban aquí saben quién era. Le digo, vamos a darnos la tarea de buscar. Yo sé que está en Lucas, porque la historia de Zaqueo está en Lucas. Lo que pasa es que no me acuerdo del nombre. Entonces, arrancamos de aquí y le dije, no busques en Google, vamos a buscar en la palabra, le dije. Y yo llego a casa y empezamos en la búsqueda y ella rápido me llama, ya sé cómo se llama, ya yo lo había encontrado, pero yo no me concentré en el nombre, yo me concentré en el significado de lo que era el nombre. Y ahí es que Dios empezó a trabajar conmigo por medio de esa palabra que se encuentra en Lucas capítulo 19. Y cuando yo empiezo a estudiar, ¿verdad?, lo que Dios estaba trabajando conmigo, le digo a la joven, ay, si esto ya está, porque me percaté de inmediato, porque el Señor te revela unas características de este árbol muy particulares. Y yo le digo a la joven, mira, para la predica de los jóvenes, puedes usar, Dios conoce tus limitaciones. Y ella me dice, ¿y por qué yo? Si el Dios te lo reveló a ti. Y como pueden ver, pues estoy aquí, porque Dios me lo reveló a mí. Pero oro porque le revele a ella, que sé que ella está en el camino. Amén. Tengo que aprovechar que no está. Pero Dios es bueno y es fiel en todo lo que hace. Y cuando yo comencé a estudiar la historia de Zaqueo y de Jesús, es una historia que va mucho más allá
¿verdad?, de un publicano que entrega todos los bienes por seguir a Jesús. Fíjense, para poder entender más de la historia y el significado de la misma, quisiera hablarles un poco de lo que es el contexto histórico, de lo que aquí está ocurriendo. Y la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no le podía ver a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de él subió a un árbol sicómoro para poderle ver, porque había de pasar por aquel lugar. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Gloria a Dios, amén. Entonces él descendió a prisa y le recibió con mucho gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado, refiriéndose a Jesús, a posar con un hombre que era pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a todos los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Y aquí podemos ver que Jesús iba entrando a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó es una ciudad que está establecida literalmente entre la ruta de Belén a Jerusalén. Y era una ciudad que se conoce como rica, como abundante, se le conoce como la ciudad de las palmeras, y es una ciudad que había mucho comercio. ¿Qué sucede? Estamos hablando de un hombre llamado Zaqueo, que es jefe de los publicanos, y para el que no sabe lo que era un publicano es la persona que recolectaba los impuestos por Roma, por el gobierno de Roma. Yo me di a la tarea de buscar un poco más y resulta que los publicanos pagaban el impuesto por Roma dependiendo de las regiones, y eso les daba el derecho a ellos de cobrar y poner los impuestos que quisieran en la ciudad donde habitaban. Entonces, imagínese usted tener una persona que, si usted tiene un negocio, si usted tiene una casa, si usted tiene cualquier cosa de su propiedad, le va a decir: tú me tienes que pagar tanto, aún más quizás de lo que estaba impuesto por el gobierno romano. Por eso es que estas personas, los publicanos, no eran queridos por la sociedad, eran unos abusadores, robaban, eran viles, tenían en ellos una, ¿cómo se dice? Su historial, su background, era uno que realmente no le acompañaba en lo que eran los caminos del Señor, realmente. Y la sociedad le quería ver la cabeza donde tenían los pies, literalmente hablando, porque eran unos abusadores a nivel social. Entonces, no solamente eso, sino que este hombre no solamente era publicano, sino que era el jefe de los publicanos. Él tenía debajo de él a todo un grupo de personas que se encargaban de hacer este trabajo, que se encargaban de oprimir al pueblo, que se encargaban de todo ese trabajo sucio, ¿verdad? De ese trabajo que nadie lo quiere hacer, pero alguien tiene que hacerlo para aprovecharse de los pobres, de los débiles, ¿verdad? Y eso creaba en la sociedad un coraje, creaba en la sociedad un sentimiento de ira, ¿verdad? Porque se sentían oprimidos, se sentían mal. Por eso
cuando murmuraban y vieron a Jesús comiendo con Zaqueo, decían que comía con pecadores. ¿Qué sucede? Que cuando comienzo a buscar, y le traigo esto para que vayan entendiendo, ¿verdad?, lo que es la ciudad de Jericó, lo que representa, ya que Jericó era una ciudad rica, como les dije al principio, aquí se recogía bastante en lo que eran intereses, en lo que era colectar dinero. Él se aprovechaba, él tenía el derecho, Zaqueo, de poner una mesa y decirte, si tú no pagas, no pasas por aquí. Él tenía todo el derecho, porque él había comprado ese derecho al gobierno de Roma. Ahora, lo que llama mi atención es, ¿qué motivó a Zaqueo a buscar a Jesús? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué motivó a Zaqueo a buscar a Jesús cuando Jesús pasaba por la ciudad? Yo encontré algo y lo quiero compartir. De los discípulos de Cristo, ¿quién era publicano? Mateo. Y si ya Jesús había hecho la obra en un publicano, ¿qué inspira eso en otro? Cuando tú ves a alguien que estaba en el mundo perdido y hoy le sirve a Cristo, tú dices, si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Amén. Fíjate, Zaqueo era rico, no tenía necesidad. La Biblia no dice que estaba enfermo. El ser bajo de estatura no es una enfermedad. Yo soy chiquito y yo no me siento enfermo. Gloria a Dios. ¿Ah? No, y te digo más, eso puede hablar del carácter de esta persona, porque dicen que los peores perfumes vienen en frasco. La gente pequeña tiene un carácter, boom, explosivo. No se la dejan montarle a nadie. Ya Dios está hablando. 6 pies. Esa es nuestra pastora, para los que nos están viendo. Dice que es alta. Pero miren, lo que les quiero traer con esto es que este hombre no tenía una necesidad como la tenían otros de acercarse a Jesús para buscar sanidad. Y hago entre comillas, porque esto era una ciudad de grandes contrastes. Y hablo de grandes contrastes porque aquí había gente o muy, muy pobre o había gente muy, muy rica. En el capítulo 18 de Lucas, habla que cuando Jesús entraba a la ciudad, había un paralítico. Ya casi al final del capítulo 18. Y dice que el paralítico, cuando Jesús entraba, escuchó que Jesús andaba y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Entonces, Jesús le da la sanidad a este paralítico, pero este paralítico estaba a las afueras de la ciudad porque la ley le prohibía por su condición estar adentro. Entonces yo leía esto y yo decía, wow, qué contraste, tengo al pobre afuera, al enfermo afuera, pidiendo misericordia, y tengo al rico, al pudiente, al saludable, pidiendo misericordia. Zaqueo no tenía una enfermedad física, pero sí la tenía espiritual. Había una necesidad en Zaqueo. Había una urgencia en Zaqueo de querer buscar a Jesús, porque él sabía de lo que Jesús era capaz. Y la pregunta que usted se tiene que hacer, ¿recuerda usted lo que Jesús es capaz de hacer? Miren, el árbol de sicómoro no era una imposibilidad para Zaqueo. ¿Saben por qué? Porque buscando información sobre el árbol de sicómoro pertenece
a un árbol que se refiere a las moráceas, de las moras, y es una mezcla de las higueras. Y particularmente este árbol puede llegar a medir hasta 15 metros. Estamos hablando 40, 42 pies de alto. Pero tiene una característica y es que su tronco es pequeño. Tiene unas ramas enormes que se extienden de su tronco, pero su tronco es bajito. No solamente eso, sino que sus raíces son superficiales. Así que para alguien bajo de estatura, trepar un árbol corto, que su tronco sea corto y que tenga raíces que pueda usar de escalera, no es una imposibilidad. Quizás una dificultad, sí, pero no le es imposible hacerlo. Ahora, lo que llamó más mi atención es que el fruto de este árbol no nace en las ramas, contrario a otros árboles. El fruto de estos árboles nace pegado al tronco. Y para el colmo, es una fruta que aunque se puede comer, es una fruta que no es muy agradable al paladar. Leía que solamente los pobres comían de esa fruta porque no tenían que comer y muchas veces hasta los cerdos le daban de ella para poderlos alimentar. Entonces, es un árbol muy conocido en Egipto porque su madera es fuerte y su madera es usada para hacer sarcófagos por la dureza y durabilidad de su material. Este árbol puede durar hasta 500 años. Eso era un árbol fuerte, de base fuerte. Y yo quiero que usted piense en esas características. Era pequeño, con ramas largas, era con muchos frutos, pero poco agradable. Y era un árbol que se puede describir literalmente con lo que son cosas espiritualmente muertas. ¿Sabes lo que tuvo que sacrificar este hombre para subir ese árbol? Tuvo que haberse manchado con las frutas tratando de trepar. ¿Quién alguna vez se trepa en un palo de mango o de caimito? No. Ay, yo me siento tan mal. Yo sí lo hacía. Miren, hermano, eso, el palo de caimito es una mancha que horrible. Pero miren, mancharse con mango, con caimito, eso es algo que no sale ni de la ropa, te sientes todo pegajoso. Quizás uno cuando niño no le importa y se lo disfruta. Uno no piensa ni en la caída que se puede dar. Pero la realidad es que esto no era un niño, era un hombre conocido y con una posición social respetada por el gobierno, no por el pueblo. Y él no le importó, él corrió porque él necesitaba tener un encuentro con Jesús. Él necesitaba tener un encuentro con Jesús. Cuando él trepa este árbol, dice que Jesús miró hacia arriba y le vio. El nombre de Jesús, todos sabemos que significa Dios salva. Él es nuestro Salvador. Amén. Jesús es nuestro Salvador. ¿Saben lo que significa Zaqueo? El nombre de Zaqueo significa puro, inocente. Y este hombre no tenía nada de puro y nada de inocente. Pero cuando Jesús lo vio, Jesús lo llamó por su nombre. Y así mismo Dios te llama a ti. Dios no le importa lo que puedan hablar de ti. Dios no le importa cuál ha sido tu pasado. Dios conoce cuál es tu naturaleza, tu esencia, y te llama por tu nombre. Y cuando yo veía cuando yo leía esto en la Biblia, yo solamente me imaginaba esa imagen
de Jesús caminando y Zaqueo allí en el árbol buscando ver a su Salvador. Y cuando Jesús alza su vista, lo que ves es a un inocente capaz de ser puro. Amén. Gloria a Dios. Miren, ese es lo hermoso del Evangelio. Cuando tú te entregas a Cristo, cuando tú das tu vida de lleno al Señor, Dios es un Dios de posibilidades. Y Dios es un Dios que abre las puertas no solamente para que tú entres a Él, sino para Él poder entrar en ti. Y ahí la cosa cambia. Miren, cuando Jesús lo vio, ¿Jesús qué le dijo? Jesús le dijo, baja, desciende y date prisa, porque me es necesario quedarme en tu casa. Miren, cuando nosotros leemos la palabra, Jesús se quedó en muchos lugares. ¿Cierto o falso? Jesús se quedó en muchos lugares. Jesús se quedó en la casa de Pedro, entró a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Entró a la casa de Lázaro y estuvo con Marta y María. Estuvo en casa de Simón el fariseo cuando aquella mujer derramó el perfume sobre sus pies. Y tuvo muchas entradas a diferentes casas. Ahora, lo curioso es que en esta Jesús se invita solo. Y quiero, ¿verdad? Y yo me gusta enseñar mientras predico, esa es mi, ¿verdad? La cultura judía, cuando era un extraño, tenía que el dueño de la casa hacer la invitación y el invitado tenía que rechazarlo para que el que invitaba se diera la tarea de convencer que se quedara. Entonces Jesús aquí no espera que lo inviten. Jesús se acerca y le dice, desciende y date prisa, porque me es necesario quedar en tu casa. Y yo digo, wow, Señor, tú eres tan hermoso. Tú eres tan y tan hermoso que tú rompes esquemas y tú rompes parámetros. Tú no esperas a que las cosas sucedan. Tú provocas que algo suceda. Y Dios quiere provocar algo en tu vida. Y Dios quiere hacer algo en tu vida. Y Dios necesita que así como este hombre corrió a un encuentro con Jesús, nosotros corramos a un encuentro con Él. Miren, este hombre, el milagro más hermoso que pudo haber recibido fue el llamado de la gracia. Y me explico, todo lo que sucede en estos 10 versículos son un mensaje directo para creyentes, para no creyentes. Y aquí es que entro de lleno en lo que quiero, ¿verdad?, darles esta noche. Todo lo que he estado hablando ha sido como un brief para traerles ahora esto. Y hoy sí me voy PG-30. Amén. Ha sido una semana difícil, hermanos, de verdad. Dios conoce y sabe. Pero glorificamos al Padre. Y para los que no conocen qué es PG-30, PG-30 es para glorificar al Padre en 30 minutos. Amén. Así que este hombre recibe el llamado de gracia de parte de Dios. Cuando el Señor le dice, desciende, que me es necesario quedar en tu casa. Este hombre recibió el llamado lleno de ¿qué? Lleno de gozo. Dice que cuando él escuchó las palabras de Jesús, descendió a prisa gozoso. Así que este hombre estaba dejando atrás todo lo que había hecho mal. Este hombre
quitó de su mente, quitó de su cabeza el daño que había hecho. Y estando con Jesús en su casa, se percata que la gente, empezaron los bomberos espirituales a apagar fuego, a decir, comiendo con pecadores. Y yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que a veces uno está con un gozo y una alegría en el Señor y aparecen los bomberos espirituales diciendo, tú, convertido, muchacho, si eso no hay quien lo crea. Pero el testimonio habla por sí solo. Mire, uno no tiene que forzar las cosas. Uno solamente tiene que dejar que el Espíritu de Dios entre en nuestra vida y testifique por nosotros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo forzado yo he aprendido que no funciona. Y no somos perfectos. Este hombre no lo era. Este hombre no era en nada perfecto, pero abrió las puertas de su casa al Señor. Y más que las puertas de su casa, las puertas de su corazón. Entonces, ¿qué es el llamado de gracia? La gracia de Dios es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de su vida. Eso es parte de lo que encontré de la definición de la gracia de Dios. O sea que cuando tú recibes el llamado a la gracia, tú formas parte de Dios y te conviertes en hijo del Dios Altísimo. Qué bendición, ¿no? Y todos declaramos por fe que somos hijos de Dios. Entonces, este hombre, al aceptar la invitación de Jesús, está aceptando ser partícipe con Cristo y así ser llamado hijo de Dios. Cuando él está en su casa y comienza a escuchar los que están murmurando, rápido se levanta y rápido dice, Señor, lo primero que hizo fue reconocer al Señor como su Dios. Le dijo, Señor, ya aquí hay un reconocimiento de parte del pecador, ya aquí Zaqueo se había convertido. Sin Jesús decirle mucho. Y le dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, daré o lo devuelvo cuadruplicado. Y para el que está escuchando me dice, ay, pero no le dio todo. Le dio más que la mitad y era rico. Oiga, hermano, si él está diciendo, si en algo he ofendido a alguien, le devuelvo cuadruplicado. Este hombre conocía lo que era la ley. Primero, en Levítico se habla sobre los diezmos, las ofrendas, y se habla de que aquel que roba y le quita a su hermano, tiene que devolver un quinto de lo que quitó, adicional de lo que le había quitado. Y cuando vamos matemáticamente, un quinto representa una cuarta parte de 100 aproximadamente. Entonces, este hombre, imagínense siendo publicano, ¿a cuánta gente no ha ofendido? Solo le tendría que devolver a todo el pueblo. ¿Cierto o falso? Y él estaba en la disposición, él dijo, si ha ofendido a alguien, yo le devuelvo 4 veces más lo que le he quitado. Este hombre estaba dispuesto a darlo todo. Y la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿a qué estás dispuesto tú? Pregúntese, ¿a qué estoy dispuesto yo? Miren, Jesús no le pidió a Zaqueo, ni le dijo, Zaqueo, tienes mucho que devolver. Jesús le dijo eso
¿No? ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? Permíteme entrar. Esas fueron las primeras palabras de Jesús. Permíteme entrar. Jesús no lo señaló, no le dijo el publicano, no le dijo el pecador, lo llamó por su nombre, reconociendo y sabiendo la esencia del mismo, porque Dios sabe la capacidad, la tiene, el poder y la autoridad para cambiar lo que se había dañado. Ese es el poder de transformación que tiene el Evangelio por medio de Cristo. Miren, este hombre, por medio de ese encuentro con el Señor, tuvo y forjó un carácter de arrepentimiento. Wow. Y aquí esta palabra me dio duro. ¿Saben por qué? Porque muchos somos los que decimos que conocemos al Señor y que nos acercamos al Señor, pero realmente cuán lejos estamos de Él. Y tengo que hablarle, ¿verdad?, con franqueza. Y le pido perdón, no es para que nadie se ofenda, es para que reflexionemos en la palabra del Señor. Cuando Él entró a la ciudad había mucha gente que le buscaban. Había una multitud que buscaban a Jesús, acercársele, me imagino que para que les hicieran milagros, para que oraran por ellos. Pero Jesús fijó solamente su mirada en uno, en el peor de todos. Y al final de este capítulo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, la gracia es el puente, pero el arrepentimiento es la puerta. Y el arrepentimiento, hermanos, debe ser un estilo de vida de nosotros cada día. Yo creo que en nuestra oración de cada día deben haber dos palabras fundamentales y debe ser el perdóname y el amén. A veces oramos, pedimos por nuestros hijos, pedimos por nuestra necesidad, pedimos por el milagro, pedimos por nuestros hermanos, pedimos, pero ¿cuántos de nosotros reconocemos que somos pecadores, que hemos fallado y que con nuestro pecado nos hemos alejado? Y es duro, ¿sabes por qué? Porque en una ocasión tuve la oportunidad de predicar sobre el identificar y reconocer. Y es fácil identificar el pecado, la tentación, porque se nos enseña desde pequeños. Pero cuando nos toca reconocer que estamos pecando, siempre buscamos la autojustificación, siempre buscamos la autocompasión, buscamos manera de cómo tapar lo que estamos haciendo mal. Y este hombre no tuvo reparo en reconocer el daño que había hecho. Así que para nosotros poder acceder a esa puerta y poder nosotros entender que el arrepentimiento es lo que nos va a llevar a la salvación, este hombre hizo 4 cosas. Este hombre lo primero que hizo fue acercarse a Dios. Eso desde el principio lo estamos viendo. Vemos cómo él, al ver que Jesús entraba, rápido buscó alternativas y buscó hasta el árbol de sicomoro sin importar lo que le costara, pasara, lo que comentaran o dijeran, para poder tener un encuentro con Jesús. Y en Apocalipsis 3:18 dice: yo reprendo y disciplino a todo el que amo. Por tanto,
sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿No fue lo que pasó en esta escritura? Jesús estuvo a la puerta y llamó. Y él escuchó y descendió y abrió las puertas de su corazón y permitió que el Señor entrara en él por medio de la llave del arrepentimiento. Este hombre tuvo que soltar el ego, la vanidad, tuvo que soltar muchas cosas que a lo mejor peleaba, ¿verdad?, con él, con su vida, cosas con las mismas que peleamos nosotros, cosas que en nuestro caminar a veces vivimos ocultándonos por miedo en que en nuestro trabajo nos digan que somos cristianos, porque ahora esta separación, hablan de que tú no puedes reflejar a qué religión perteneces, se están levantando grupos y uno como que no sabe ya, ¿verdad?, o algunos no saben en qué posición están, pero creen, pero no defienden su posición por miedo. Este hombre no le importó posiciones. Este hombre, siendo el jefe, cayó rendido a los pies de Cristo. Por eso les pregunté, ¿qué estás tú dispuesto a dar? Este hombre estaba dispuesto a darlo todo. Pero tenemos que reconocer nuestro pecado. Y ese es el segundo punto que reconoce este hombre. El Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mis pecados están siempre delante de mí. Palabras de David. Y la palabra pecado, arrepentimiento, casi siempre a las personas como que le ofenden, como que dicen, mira, tú me estás señalando, tú me estás juzgando. No. El yo decirte, ven a los caminos del Señor arrepentido, es darte la llave para que tú entres a la salvación del Señor. Si nosotros como creyentes caminamos, pensamos y nos conducimos pensando que no somos pecadores, ¿saben qué les tengo que decir? Hay que ir corriendo y treparnos en un árbol de sicomoro, no para ver pasar a Jesús, sino para permitirle entrar en nuestro corazón. Porque es que el pecado es parte de nuestra naturaleza. Pecamos con lo que pensamos, pecamos con lo que escuchamos, pecamos con algo que salga de nuestra boca que no debió salir. Algunos con su conducta. El pecado es parte de la naturaleza del hombre. Pero bendito Dios que dio a su Hijo por cada uno de nosotros allí en la cruz. No solamente por los pecados que estuvieron, sino por los que estaban y por los que estarán. De cada uno de nosotros. Pero tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que reconocer cuál es nuestro pecado. Y tercero, tenemos que confesar el pecado. ¿De qué te vale reconocerlo? ¿De qué te vale acercarte a Dios con un corazón contrito y humillado, pero no lo confiesas? ¿Saben por qué debes confesar el pecado? Porque la confesión te hace libre. ¡Wow! Miren, aquel que ha cargado una mentira sabe que la mentira es como una bola de nieve. Y que una mentira conlleva otra mentira. Y que cuando tú sigues viendo lo que comenzó con algo pequeño, ya se ha convertido en todo un revolú. Y después tú te preguntas, ¿cómo llegué hasta aquí?
Porque comenzaste con una pequeña mentira. Yo siempre le decía a los jóvenes, a donde te lleven tus pensamientos, te seguirán tus pies. Y cuando el pensamiento es malo y peleas con la tentación, créeme, si no lo cancelas desde raíz, vas a terminar haciendo lo que estás pensando. Y el confesar el pecado, en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y eso cuesta, hermano. Miren, la salvación se obtiene por la gracia, por la fe, pero cuesta y costó. Costó el sacrificio del Hijo de Dios. Y eso, hermanos, no lo podemos dejar pasar por alto. Tenemos que traerlo a memoria cada día de nuestra vida. Que por amor dio su vida, que por su sangre hemos sido limpiados. Pero nos va a costar. Tenemos que soltar y abandonar. Y hay tantas personas que buscan al Señor por sus beneficios. Dios me hablaba hace un tiempo atrás y me decía, que creo que en una prédica lo comenté, que cada uno hemos creado una imagen de Dios en base a nuestra necesidad. Y en base a lo que necesitamos, así es mi Dios. Dios es todo amor, Dios es un Dios de paz. Pero si fuera así, que es así, pero también es un Dios celoso, es un Dios que ama, que quiere a los suyos. Todos somos, la mayoría somos padres y todos sabemos que por nuestros hijos daríamos lo que fuera, porque los queremos bien. Porque cuando nuestros hijos están tomando un mal camino, tenemos que apretarle las tuercas, ¿verdad que sí? Y de vez en cuando un castigo. Y si hay que, meterle su cantazo a tiempo, pues se le da también. Pero no porque queramos maltratarlos, porque los amamos, queremos disciplinarlos y queremos hacerlos hombres y mujeres de bien. Así mismo es nuestro Padre con nosotros. Dice su palabra que Él disciplina a todo el que ama. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y siempre nos va a limpiar de toda maldad. Yo creo que la invitación al arrepentimiento y la invitación que hizo Jesús a Zaqueo es la misma que nos hace a cada uno de nosotros. Yo creo que en nosotros poder acercarnos a Dios de una manera sincera, de una manera sin poner el parámetro, abrir nuestro corazón de par en par y permitirle entrar y estar con nosotros, nos va a conllevar a reconocer en qué estamos fallando, nos va a conllevar a confesar nuestro pecado y nos va a conllevar a abandonar aquello que nos tiene atados. Y ese es el cuarto y último punto. Tenemos que abandonar lo que nos mantiene atados. Miren, esta palabra quizás no sea muy emotiva, pero tuve una lucha interna para traerla. El que conoce cuando yo predico, no acostumbro a predicar de esta manera, pero yo prefiero obedecer a Dios que obedecer mi corazón. Y la iglesia tiene que despertar. No estamos hablando de solamente actitudes, no solamente, ¿verdad? Y no hablo de mi iglesia, hablo de la iglesia general.
O sea, hablo de la iglesia en general. La iglesia tiene que comenzar a buscar del Señor como nunca antes lo había hecho. Porque como dice en Apocalipsis, Él está a la puerta y Él llama. Y nosotros poder entender este principio de lo que es el arrepentimiento, entonces vamos a obtener el premio mayor, que es nuestra salvación, como lo obtuvo este hombre. ¿Y saben qué es lo más lindo de todo? Que él le dijo a Zaqueo que la salvación había llegado a esta ¿qué? Casa. ¿Saben qué significa eso? Que la salvación no es solamente para ti, sino para los tuyos. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Yo lo creo. Amén. Yo creo que cuando tú te entregas y te rindes a los pies de Cristo y te entregas con un corazón arrepentido, entonces otros verán en ti y van a ser como Zaqueo, que aunque la Biblia, y quiero aclararlo, no dice que la motivación de Zaqueo fue Mateo. Esto lo estoy diciendo yo por lo que, ¿verdad?, leí y el Señor, ¿verdad?, así lo puso en mi corazón. Pero así mismo haremos nosotros con otros. Así otros querrán acercarse al Señor, querrán abrir su corazón, querrán reconocer en que están mal y podrán ser transformados, no cambiados, transformados por medio del Evangelio. Amén. Miren, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Me tienen que amar, iglesia. Yo los amo, créanme. Miren, hay tantas cosas que nosotros tenemos que ¿verdad?, entender. Yo creo que hay principios que no se deben cambiar. Está bien que los tiempos cambian. Está bien que hay cosas que con los tiempos hay que modificar. Pero el mensaje de la cruz no se modifica ni se cambia. Yo no sé si ustedes lo creen, ¿verdad? Yo he tenido oportunidad de hablar. Miren qué contradictorio. Los que están dentro de la iglesia critican cuando el mensaje es duro. Estamos como en Jericó. Dicen, ¡acho! Ese pastor lo que baja es fuego. Todo el tiempo con el látigo en la mano. Pero entonces cuando tú hablas con los de afuera, lo que te dicen es, no, a mí me gusta que me maltraten, a mí me gusta que me confronten, porque ir a una iglesia que me estén en compañitos tibios, no. Oye, yo se lo digo porque yo trabajo en un sitio donde yo tengo contacto con todo tipo de personas, y yo no paro de hablar del Evangelio. Yo no paro, yo siempre estoy, tirando semillas. Mi esposa está ahí y ella va todos los viernes y ella sabe que cada vez que se encuentra con alguien le comenta algo. Y esto no es para vanagloria, lo hago en son de testimonio. ¿Por qué? Porque uno no debe cansarse de hablar de las cosas que Dios ha hecho con uno. Pero tenemos que regresar a los pies del Señor. Tenemos que correr a los pies de Cristo con un corazón contrito y humillado, arrepentido, porque créame que cada uno, como dice la palabra, no existe justo ni aún uno, porque todos somos pecadores. Mire, yo la embarro full. Oye, yo lo admito. Mis hijos están aquí, pero yo trato cada día de mi vida,
de dar lo mejor de mí y convertirme en una mejor parte de mí, poniendo a Cristo primero y preguntándome si esto le agrada al Señor. A veces vivimos como si a Dios todo le agradara. Así es. Vivimos como si todo le agradara a Dios y Dios nos los va a perdonar todo. Y si es así, hermano, pues el infierno no existiría, porque todos vamos a ser salvos y vamos para el cielo. Palabra dura, pero recuerden, lo hago para que reflexionemos. Este hombre recapacitó en el daño que había hecho. Este hombre tocó estos 4 puntos. Se acercó a Dios. Este hombre reconoció, confesó y abandonó aquello que lo ataba. Y yo te invito en esta hermosa noche a hacer lo mismo. ¿Saben por qué? Porque así como se pasea Jesús por Jericó, Jesús se está paseando por Carolina, Jesús se está paseando por Trujillo Alto, Jesús se está paseando por Puerto Rico, por cada rincón de esta isla. Y Jesús lo único que está esperando es tener un encuentro contigo. La pregunta es, ¿vas tú a abrirle la puerta de tu corazón para que le permitas entonces traer el mensaje de salvación en el nombre de Jesús? Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Padre bueno y Dios amado, se pueden poner de pie si se lo van a dar, désenlo fuerte. Y oro para despedirnos, ¿verdad? Antes de dejar la parte a la ministra, a nuestra hermana Miriam. Padre, te damos gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de traer una palabra, Señor, que no ha provenido de mi corazón. Sabes cuán difícil ha sido para mí poder traerla, pero en obediencia lo he hecho, Señor, con espíritu de mansedumbre. Solo te pido, Padre amado, que esta palabra caiga en terreno fértil, Padre amado. Que tú traigas convicción de pecado a cada persona, Padre amado. Que tú traigas a tus pies, mi Señor, con cuerdas de amor, Padre amado, a aquel que se ha alejado de ti y que tiene miedo de acercarse, Señor. Yo te pido, Padre amado, que seas tú obrando en cada una de las vidas de aquellos, Señor, que te ven lejos, Padre amado. Tú extiendes tu mano en misericordia, Padre amado, y los abrazas con amor, mi Señor, para hacerlos sentir hijos tuyos, Padre amado. Yo sé, Padre celestial, que como dice tu palabra, mi Dios, tú estás ahí a la puerta y llama, Padre amado. Solo afina nuestro oído para poder reconocer tu voz y permitirte, Padre celestial, entrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Todas estas cosas, Señor, yo las pongo en tus manos. No me quiero ir de aquí, Padre amado, sin antes pedir, ¿verdad?, por nuestro hermano Caleb, por Rubí, Padre amado, por Gabriela, Padre amado, por cada persona que esté, Padre amado, en alguna situación o alguna enfermedad allá en su hogar, Señor. Tú conoces la situación, tú conoces por lo que están atravesando, Padre amado. Y solo tú tienes el poder y la autoridad, Padre amado, para poder sacar, eliminar, Padre, restaurar, mi Señor, cada célula, cada área de su vida, cada, ¿verdad?, corazón que pueda estar lastimado, roto, no importa cuál sea la situación, Señor. Sabemos y creemos que tú eres el Dios, Padre amado, que es capaz de hacer todas estas cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga. Dáselo fuerte.